Para el día de hoy, el profesor Vladimir Olaya y yo hemos preparado dos intervenciones tituladas Políticas de la imagen e imágenes de lo político, en el marco de lo que al interior del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política se viene investigando con relación a objetos de estudio relacionados con las artes visuales, o en particular con la fotografía y con el cine. La presentación de hoy la vamos a dividir en dos secciones. En la primera parte presentaré la charla titulada Políticas de la imagen e imágenes de lo político, a la cual le di un subtítulo para concentrar lo específico de mi campo, que es el cine, y el subtítulo es Educación, Memoria y Audiovisualidad. Luego escucharemos al profesor Vladimir, quien también hará su intervención concentrada en la cuestión de la imagen fotográfica. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La presentación que he preparado está dividida en dos partes. En la primera hago una contextualización a nivel global y nacional de tipo histórico-cultural sobre la cuestión en relación al cine y la escuela, la educación, y en el segundo momento menciono algunos de los aportes que en el campo de la investigación, educación y cultura política se vienen desarrollando en virtud de la investigación que se adelantó como parte de mi tesis doctoral y que ha proseguido por ese camino, profundizando en algunos elementos que quedaron abiertos en virtud de la investigación. Bien, políticas de la imagen e imágenes de lo político, educación, memoria y audiovisualidad. En la Colombia de los 30 del siglo XX, el Partido Conservador perdió su hegemonía y con la llegada del liberalismo al poder, se emprendieron varias iniciativas para modernizar el país, incluyendo reformas en los campos de la educación y la cultura. Políticas culturales como las bibliotecas ambulantes y el cine educativo buscaban llevar a sectores tradicionalmente marginados nuevos repertorios culturales a los cuales nunca habían tenido acceso. En proyectos como Cultura Aldeana y Rural, la radio y el cine jugarían un papel fundamental, pues se pensó que gracias a la imagen, al sonido, a la impresión realista del cinematógrafo, se lograría lo que no se había conquistado con el libro. Sin perder la tradicional distinción entre alta y baja cultura, pero a la vez reconociendo la importancia de lo popular, los liberales vieron en el cine una potencialidad pedagógica para configurar la nación moderna, higienizar los lastres de la barbarie, como diría Ospina, y conseguir una mayor conexión entre las masas y el Estado, con la intención de construir ciudadanía. Estas apuestas, sin embargo, no solo heredaban supuestos de orden racial, sino también el recelo de sectores conservadores sobre el cine. El cine fue visto como una herramienta de diversión y con efectos directos sobre la experiencia de los sujetos y por lo tanto adecuada para educar masivamente a los sectores populares de ciudades y sobre todo de los municipios y veredas. Pero por estas mismas razones, como algo que había que dirigir y escoger para evitar la corrupción que el cine inmoral pudiera ocasionar. Por eso, solo se consideró apto para tales proyectos el cine documental y el cine educativo. En este sentido, fueron llevados a veredas y pueblos filmes que retrataban la vida en la ciudad, los eventos políticos y otros noticiarios y documentales de los hermanos Acevedo, importantes en la historia del cine colombiano, películas educativas sobre el cuidado del cuerpo y la higiene, sobre el cultivo del campo, también hicieron parte de estas apuestas en las que, según parece, no hubo cabida para el cine de ficción. Estas políticas culturales no tuvieron una constancia dados los avatares de esa década, los 30, y la siguiente. Según Ospina, el documental La Huerta Casera, de Marco Tulio Lizarazo,
financiada por el Departamento Nacional de Agricultura y circunscrito en el retorno de los gobiernos conservadores, es, cito, el último registro rescatado y preservado en el país que contiene las características y los propósitos culturales mencionados. Hasta ahí la cita. En todo caso, en estos procesos podemos notar rasgos que marcaron la historia de la educación y del cine colombiano, pues mientras ciertas películas trataban de usarse como herramienta pedagógica, el cine comercial sucumbía ante la competencia del cine extranjero, razón por la cual muchos cineastas colombianos se refugiaron en la producción de noticiarios, la mayor de las veces promocionados como parte de propaganda política, en el sector publicitario o simplemente en el sector de distribución y exhibición. Fascinación y reticencia, potencialidad y peligro, tales eran las emociones y percepciones encontradas que ocasionaba el cine en esa época, no solo en el país, sino en otras regiones del mundo. Coincidencialmente, en esa misma década, para ser exactos, en 1936, se estrenaba en las salas de cine Tiempos Modernos, filme que hasta nuestros días es considerado un clásico de Charles Chaplin. Ese mismo año apareció publicado el ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, escrito por Walter Benjamin. Aunque en este ensayo Benjamin hizo referencia a Chaplin, no se sabe si alcanzó a ser espectador de la película en cuestión o si la tuvo en mente cuando planteó su propuesta. El caso es que ambos trabajos expresan coyunturas políticas y culturales de la década de los 30, sobre objetos distintos, desde orillas diferentes, pero sobre asuntos relacionados con el complejo contexto de la década. En efecto, Estados Unidos afrontaba la crisis del 29 y el Estado social o de bienestar se había posicionado como la alternativa política, económica y social para enfrentarla. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa todavía se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y el Estado fascista estaba consolidándose en Italia y Alemania con fuertes impactos culturales y sociales. Benjamin analizó desde un referente teórico, el marxismo, la cultura, el arte, la fotografía y el cine enmarcados en los procesos de la técnica y la industrialización y la reconfiguración de lo político del capitalismo y del avance del nazismo, en el que el uso del cine como instrumento de propaganda fue fundamental. Entre tanto, Chaplin empleó la naciente técnica cinematográfica estrictamente audiovisual para plantear desde las potencialidades del montaje, el melodrama y la comedia, y en la que lo escrito pasa a un plano complementario, una propuesta conceptual sobre la situación social y económica urbana. Así, el ensayo de Benjamin era una producción cultural en sentido tradicional, usando la escritura y el razonamiento propios de los modos académicos y discursivos de tratar una cuestión, situando el cine como objeto de estudio cultural y político. Con Chaplin y con muchos otros, el cine, considerado cultura o no, hace objeto las situaciones sociales y económicas, es decir, expresa a su manera un análisis sobre lo social, lo estético y lo técnico. Haciendo eco de lo que dijera Deleuze, el cine es el modo a través del cual se piensa no con conceptos, sino con imágenes movimiento. En estos contextos y apuestas se puso en evidencia la tensión que implicaba la disputa por el estatuto estético y cultural del cine y de otras prácticas que tradicionalmente no eran asumidas como cultura, sino como prácticas de las masas y del, comillas, populacho inculto, y las potencialidades en la configuración de los sujetos en la construcción de lo político. Pero también se ven las brechas que implicaba en ese momento la construcción de los estados-nación y que se ponían en evidencia en el desarrollo del cine de cada contexto. Por un lado, mientras la construcción de Colombia como Estado-nación era sumamente lenta y accidentada, a la par que la industria cinematográfica nacional era incipiente, el fascismo en Italia y Alemania y el estado de bienestar en Estados Unidos ayudaban cada uno a su modo a configurar los Estados-nación. Y el cine de estas zonas estaba a la vanguardia. En todo lo anterior podemos ver cómo hasta nuestros días viene tejiéndose o quizás haciéndose más explícito en nuestras sociedades que lo cultural es práctica y expresión de lo político, que lo político es práctica y expresión cultural, pero además que lo técnico es práctica y expresión cultural de lo político.
¿Qué ha sucedido desde esa década hasta nuestros días? ¿Cómo se han tejido esos elementos? ¿Qué papel ha jugado la reflexión académica en esos avatares? Por un lado tenemos las experiencias del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y la Guerra Fría, regímenes dictatoriales o de democracia restringida, la caída del socialismo real y el paulatino arraigo del modelo del Estado neoliberal en relación directa del desmonte del modelo de Estado de bienestar y el avance de la globalización. El siglo XX no podría haber sido más agitado no solo a nivel internacional sino a nivel local, pues Colombia ha tenido desde finales de los 40 hasta hoy conflictos sociales y de violencia política que han dejado sin resolver fragmentaciones y fisuras a nivel psicológico, social, político y cultural, y han contribuido a que la materialización del proyecto de Estado-Nación quede a medio camino, como lo plantea Silva y Pecó. De este modo, los contextos internacional y nacional se superponen, pues los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, entre otros países, pese a estos conflictos, no solo parecen haber logrado construirse como Estado-Nación, sino que se han configurado en centro, o si se quiere, en ejes de la globalización. Entre tanto, la globalización reconfigura las delimitaciones territoriales y simbólicas de los Estados-Nación para poder propiciar la fluidez de los capitales económicos y culturales, de tal suerte que la inestabilidad del Estado colombiano contribuye a que se constituya en periferia de esos ejes. Simultáneamente a estos procesos, la técnica devino tecnología. La aplicación de los principios de la mecánica y la química, que dieron origen a la fotografía y al cine, han ido pasando a un segundo plano por la aplicación de los principios del electromagnetismo, que se materializaron en la radio y luego en la televisión, después en los reproductores Betamax y VHS, pero todo lo anterior está siendo subsumido por la aplicación de los principios de lo digital y la computación, que se han materializado en una multiplicidad de instrumentos y pantallas como los celulares, las tablets, entre otros, con posibilidades casi ilimitadas de acceso en la web. Esto no ha implicado que el cine haya desaparecido, como muchos profetas lo dijeron, sino que los desarrollos de las tecnologías han contribuido para que el cine conquiste más posibilidades en el ámbito estético, en su difusión y circulación, sin descontar, por supuesto, efectos contraproducentes. Entre tanto, los desarrollos tecnológicos se han extendido a todos los ámbitos naturales y sociales, configurando no solo potencialidades de expresión y circulación, las cámaras de vigilancia, los teléfonos móviles, las web, las redes sociales, entre otros, también son dispositivos que permiten el seguimiento y el control de los sujetos. En el ámbito cultural, los cambios han sido también sustanciales, comenzando precisamente por la categoría cultura, que ha ido poco a poco expandiéndose hasta que sus límites parecen difusos. No solo Benjamin, sino desde la cárcel el italiano Antonio Gramsci hizo objeto de estudio en particular la formación de la cultura asumida en sentido ilustrado, pero también yendo más allá de esa categoría, revisando revistas, folletines y literatura popular. Este sería un antecedente importante para que hacia la década de los 60 Richard Hogarth y Raymond Williams fueran configurando el campo de estudios culturales, que nutridos por la antropología cultural y otros campos, hicieron estallar académicamente los tradicionales referentes de alta cultura y baja cultura. En Latinoamérica y a su modo, Martín Barbero, García Canclini y otros harían otro tanto, configurando como objeto de estudio prácticas y expresiones populares que tradicionalmente no eran objeto de atención. Pero además, la configuración de la memoria de la violencia política como campo de producción cultural, materializado en literatura, cine, museos y en estudios sobre el tema, materializa una tensión entre el presentismo que exige o implica la globalización y el estalle en mil pedazos de los metarrelatos históricos, como diría Lyotard. Elementos que, como dice Huizen, parecen converger en una búsqueda casi desesperada de nuevos referentes memoriales. El cruce de estos elementos enmarcados en los procesos de globalización ha propiciado oscilaciones permanentes, de tal forma que lo producido en y por los repertorios técnicos y tecnológicos es asumido como parte de lo cultural, lo cual ha consolidado que en el campo económico y político sea objeto de intervención y promoción y en el campo académico sea asumido como objeto de estudio. En efecto,
La circulación de los bienes culturales es uno de los ítems promocionados por distintas instancias internacionales, también propiciando iniciativas locales como la creación del Ministerio de Cultura a fines del siglo XX. Como sucediera en la década de los 30, que mencioné al principio, la cultura como campo es objeto de intervención para propiciar el desarrollo económico, pero no ya desde iniciativas locales, desde la forma, para darle forma a la nación, lo cual parece en verdad quedar en segundo plano, sino desde orillas globales que hacen de lo cultural un objeto más de la circulación del mercado. Por otro lado, en el campo de la educación y en el ámbito académico, las prácticas y expresiones culturales marcadas por la tecnología siguen provocando inquietudes e intervenciones. Para el año 2009, el que fuera Ministerio de Comunicaciones se transforma en Ministerio de TIC. Desde este ministerio se han agenciado políticas tendientes a la alfabetización en tecnología, la promoción y establecimiento de zonas Wi-Fi públicas en los entornos urbanos, mientras que en los municipios y escuelas se fomenta, en teoría también, el uso de computadores y de Internet. Si en la década del 30 se veía en el cine y en la radio mecanismos para cerrar las brechas culturales y educativas, si más adelante así sería vista la televisión, hoy existen apuestas semejantes pero con las TIC. En todos estos procesos, y aunque de forma radicalmente desigual, dado que las brechas se mantienen, el imperio de la sensibilidad y de la racionalidad letrada, que fue parte del proyecto de la modernidad, parece ir cediendo al avance vertiginoso de lo técnico y tecnológico que comenzó con la fotografía y el cine, pero que ahora se encuentra casi omnipresente en la vida social. Como puede verse, los cambios han sido acelerados y cualitativos. El papel social y cultural del cine a comienzos del siglo XX se ve pequeño comparado con el rol sociocultural que están implicando lo que ahora se denomina TIC, y bajo el cual parece que se está subsumiendo hasta el cine. Se trata de todo un reto para el análisis en el campo de la investigación de la educación y la cultura política. Ese reto ha venido asumiéndose desde tres aristas complementarias: el campo de estudios de la cibercultura, que es lo que asume la profesora Rocío Rueda, el campo de estudios sobre la imagen fotográfica, que es lo que asume el profesor Vladimir, y el campo sobre el cine, que es lo que vengo trabajando. Entonces, a partir de ahí paso a la segunda parte. En este marco me referiré a dos aportes que en este campo están propiciando las investigaciones del grupo, los cuales han ido emergiendo después de culminada la investigación doctoral que realicé y que constituyen algunos avances posteriores a la misma. El primero se refiere a la apertura de una serie de interrogantes respecto de los cruces entre la educación y el cine en Colombia y los avances en esta dirección. El segundo tiene que ver con el uso de la categoría régimen de audiovisualidad, concepto analítico que fue configurado y sirvió de piedra de toque para estudiar las memorias de los grupos políticos de oposición en el cine argentino y colombiano. Respecto del primer aporte, la perspectiva investigativa del Grupo de Educación y Cultura Política asumió la educación como procesos de configuración de individuos y sujetos más allá de lo escolar. No obstante, asumiendo la educación en referencia a la escuela, hay otros dos cruces que articulan la pregunta por la relación entre educación y cine. El primero tiene que ver con la pregunta por el cine en la escuela, es decir, el uso del cine como herramienta pedagógica y didáctica en el sistema escolar. El segundo cruce es inverso, la pregunta por la escuela en el cine, es decir, los modos como el cine ha filmado, retratado, construido y planteado lo escolar. Este tipo de preguntas han sido asumidas por otros investigadores. Por ejemplo, Marta Silvia Serra estudia el cine en la escuela en Argentina. Respecto del segundo cruce, pueden verse trabajos de Gómez y Mondelo que se han preocupado por filmes no latinoamericanos, como Cero en Conducta, La Sociedad de los Poetas Muertos, La Mala Educación, Los Coristas, entre otros. Aunque en la investigación doctoral no se alcanzó a tocar esta temática, en este año se están haciendo indagaciones en torno a estos dos caminos. Hasta el momento lo que se ha encontrado es que las investigaciones sobre los usos del cine en el campo de la educación colombiana a lo largo de su historia son parciales. Algunos de los trabajos que se mostraron al comienzo de esta presentación
hacen parte de la actual revisión del estado de la cuestión. Aunque han sido realizados desde otros campos de estudio, muestran los primeros usos del cine en la educación. Respecto de los modos como la escuela aparece retratada en el cine colombiano, se está realizando una indagación inicial para constituir un corpus compuesto por las películas colombianas que de un modo u otro tratan temáticas relacionadas con la escuela, los estudiantes y los maestros y maestras. Por ahora conforman este corpus películas de la última década como El gato y el ratón, Pequeñas voces, Los colores de la montaña, Silencio en el paraíso, Estrella del sur y la recientemente estrenada Anina. Muchas de estas películas son de especial interés por sus referencias al conflicto social y a la violencia política. Otra puerta abierta para profundizar tiene que ver con el campo de la recepción y circulación del cine. La práctica cultural de la exhibición es clave para ver en qué marcos contextuales se socializa cada film, adquiriendo unos sentidos que exceden el análisis académico, pues la experiencia cinematográfica está anclada en contextos sociales y culturales en los que han circulado estos filmes y en los usos políticos que se hacen de él. El asunto es importante para pensar los procesos de educación no formales. En este caso habría que constituir una perspectiva epistemológica específica que permita dar cuenta no solo de los índices de taquilla o de los lugares en que circulan y en función de qué planteamientos, como festivales de cine, espacios de debate académico y político, conmemoraciones, entre otros, sino de las reacciones de espectadores cinéfilos. Dentro de este campo, una línea de trabajo especial giraría en torno a la práctica del cineclub. Este campo realmente es muy interesante, pero pues está totalmente por estudiar. Realizar un estudio sociológico e histórico de este fenómeno como práctica cultural en Latinoamérica o en países concretos daría luces para entender los procesos de recepción y algunos de los usos sociales del cine. Además de esto, el paso del cine al Internet y el uso de blogs para discusión sobre cine es otro objeto de estudio particular y por explorar. El segundo aporte tiene que ver con la categoría régimen de audiovisualidad, la cual se propuso como alternativa al concepto régimen de visibilidad, propuesto desde el campo de los estudios visuales. Epistemológicamente, este campo asume la apuesta del giro icónico para estudiar la imagen desde su estatuto, buscando ir más allá de las categorías lingüísticas con las que tradicionalmente se analizó. El concepto de régimen de visibilidad fue planteado por Damian Sutton, para quien la pantalla cinematográfica es la extensión del cuadro y del campo visual, digámoslo así, parecido al lienzo que está aquí al frente, construido por el marco y el lienzo de la pintura, que es la matriz de la fotografía y esta del cine. Tomando como base la definición del concepto de Sutton, se extendió a la sonoridad, de tal forma que por regímenes de audiovisualidad se entienden los modos regulares de ver y de ser visto, mirar y ser mirado, de sonorizar, escuchar y ser escuchado, que por diversas prácticas sociales, culturales y políticas se van configurando e instaurando como hegemónicas. La construcción de la audiovisualidad implica una espaciotemporalidad. Siguiendo a Schopenhauer, la imagen se da en un espacio, mientras el sonido durante un tiempo, cual cuadro ventana en el que se enmarca la mirada y la escucha, como la pantalla, ¿no? Mientras el sonido, las imágenes movimiento y los sonidos que pueden verse y oírse dentro del campo audiovisual que construye el cuadro, pero a la vez implican un fuera de cuadro constituido por aquello que no se puede ver ni escuchar en ese campo audiovisual configurado. Por ello, los regímenes audiovisuales construyen a su vez memorias sociales, referentes identitarios y por lo tanto políticos, los cuales también son objeto de disputa y de ejercicio del poder. De este modo, los regímenes audiovisuales configuran lo político y lo político configura regímenes audiovisuales. El aporte de esta categoría estriba en que asume de manera frontal el papel informal pero formativo, podría decirse performativo, que tiene lo audiovisual en la construcción de lo social y de los sujetos. Esta apuesta se desprende de la postura analítica del grupo, que siempre ha reconocido que educación puede decirse de muchas maneras, más allá y más acá de los escenarios formales como la escuela y otras instituciones. Pero también se deriva a reconocer los procesos sociales e históricos mencionados
desde el principio de esta presentación, en los que es insoslayable que el imperio de la sensibilidad y la racionalidad letrada, que fue parte del proyecto de la modernidad, cede al avance vertiginoso de la sensibilidad y racionalidad técnica y tecnológica que amalgama y hace posible expresividades orales, letradas e icónicas de índole formal e informal. Producida en virtud de todos estos cruces analíticos de nuestro campo de estudios enmarcado en los densos contextos ya mencionados, la categoría regímenes de audiovisualidad permite problematizar una dimensión fundamental de los procesos de configuración de sujetos en la época contemporánea. En tanto sujetos nos construimos en virtud de lo que miramos, de las maneras como somos mirados, de lo que escuchamos y lo que podemos expresar sonoramente. Veamos en funcionamiento los alcances analíticos de esta apuesta examinando algo de los regímenes de audiovisualidad en el contexto colombiano. Me referiré a la construcción de la audiovisualidad en torno al 9 de abril de 1948, que de manera sorprendente apareció el año pasado en las salas de cine con la película Roa, y que provocó una inquietud también en construcción respecto de este tema que no había sido abordado en la tesis. Y digo sorpresiva porque después de 65 años de lo sucedido, es la primera película comercial y de ficción que pretende reconstruir el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Estos detalles no son nada banales. El 9 de abril de 1948 tiene una centralidad en los imaginarios y la memoria colectiva nacional que, a pesar de su impacto y sus efectos, juega un rol identitario más o menos difuso o confuso. Para entender mejor la configuración del régimen de audiovisualidad de este tropos identitario, y cuya más reciente manifestación es esta película, veamos sus antecedentes. Si bien existió y existe registro filmográfico documental de lo sucedido antes, durante y después del Bogotazo, los hermanos Acevedo filmaron muchos de los discursos, arengas y manifestaciones de Gaitán en la plaza pública, y las imágenes del Bogotazo fueron filmadas por diversos camarógrafos. Curiosamente, tendrían que pasar casi 40 años para que el cine colombiano asumiera de manera explícita esas problemáticas, atravesado por los avatares y precariedades de la industria cinematográfica nacional. Así, entre los antecedentes de Roa hay que mencionar producciones cinematográficas comerciales como Cóndores no entierran todos los días, Canaguaro, Caín y Confesión a Laura. Además de estos filmes, se encuentra una apuesta audiovisual pero en televisión. Se trata de la miniserie Revivamos nuestra historia, El Bogotazo, dirigida por Jorge Ali Triana y producida y publicada en 1984, que provocó un debate político involucrando a historiadores, directores e incluso a la entonces todavía viva esposa de Gaitán y a su hija Gloria. En el género documental y no comercial tenemos los filmes dirigidos por María Valencia Gaitán, nieta del líder, en formato de video, Gaitán sí, otro no, y 9 de abril de 1948. Estas propuestas, sus formatos y autorías ameritan un análisis específico que por cuestiones de tiempo omito por ahora y lo dejo para otro momento. Pues bien, Cóndores y Canaguaro y Caín, que son de la década de los 80, se basan en obras literarias. En estos filmes se materializa la necesidad de mirar el pasado, de construir miradas y audiovisualidades sobre sucesos de conflictos sociales desde los 50, en suma, el deber de la memoria audiovisual. Realizada en el marco de la existencia de Focine como iniciativa estatal para financiar e impulsar el cine nacional, esta mirada sobre el pasado y las exclusiones sociales y políticas de estos procesos pudo servir de referente para aludir a la manera como se habían heredado. Lo peculiar de estos filmes es que abordan lo sucedido a raíz del 9 de abril, pero asumiéndolo como el marco de un encuadre audiovisual en el que el campo, en sentido cinematográfico, lo ocupan los contextos sociales y personajes del mundo rurales o de cabeceras municipales distantes de Bogotá, y en los que los conflictos sociales bipartidistas y guerrilleros empezaron a hacer mella. Las directrices del gobierno nacional quedan fuera del campo visual, pero en la temporalidad sonora de la radio, presente en el campo o en los sectores rurales donde se desarrollaban las tramas. Menos de 10 años después y con Focine al borde de la quiebra, Confesión a Laura plantea dos giros a esta manera de ver la situación.
Empalmando imágenes de archivo que retrataron el caos del 9 de abril con la construcción escénica actoral, los sucesos del 9 de abril se configuran en marco y campo del cuadro. Lo que presenta el film transcurre en esta ocasión en Bogotá, desolada y azotada. No obstante, el primer plano lo ocupa el ámbito privado y doméstico, en el cual los personajes se encuentran atrapados, dada la violencia en el entorno público. Si en las películas de los 80 los conflictos sociales, las peleas, riñas y asesinatos fueron el centro de atención, en este caso, las frustraciones individuales, marcadas por la construcción de género, de la familia y del matrimonio, que implicaba la época, se cruzan y superponen a los problemas políticos de ese entonces. La audiovisualidad social y de provincia de las primeras películas da paso ahora a una audiovisualidad configurada en el centro capitalino, pero más intimista y concentrada en la experiencia individual de los sujetos. Tendrían que pasar 22 años para que apareciera la tercera propuesta, que es el objeto de esta cuestión. Para entonces Focine cumple 20 años de desaparición y la ley de cine, que fomenta la participación del capital privado en vez de la financiación estatal para la producción nacional, sustenta la producción de este film. Al igual que las películas de los 80 anteriormente mencionada, este film también se basa en una obra literaria, El crimen del siglo. A nivel estético llama la atención que en el montaje se conjugan imágenes de archivo, filmadas por los hermanos Acevedo, con la construcción escénica y actoral, superposición que recalca la condición histórica de lo abordado. En este caso, esta técnica, que si bien había sido usada introductoriamente en las primeras secuencias de Confesión a Laura, es mucho más parecida a la que muy frecuentemente es usada en los documentales históricos para televisión. Respecto de los anteriores filmes, esta apuesta tensiona la relación historia-ficción, pero además en el hecho de que el film concentra su atención en el supuesto asesino de Gaitán. Con esta apuesta, el film conjuga lo social y lo subjetivo. Lo social se encarna en el contexto político de la época, la situación de desempleo que viven muchos sujetos, entre ellos Roa, y el origen popular que une a los protagonistas. Roa hace alarde de que ha conocido a Gaitán, se maravilla al verse en la pantalla de cine con los noticiarios de los hermanos Acevedo y en los que aparece como parte del público en las arengas de Gaitán. No obstante, dicho origen popular común a los dos, a Roa y a Gaitán, se bifurca en la distancia que implica que Gaitán aparezca en el nivel de clase social distinto respecto de Roa, asunto que se pone en evidencia cuando Roa va a pedirle empleo, pero termina siendo poco tomado en cuenta por el caudillo. No obstante, esta apuesta social se conjuga con una mirada subjetiva, pues el film también construye unas tensiones en las que el rencor de Roa se va confundiendo con actitudes y acciones que lo hacen aparecer en algunos momentos como un desempleado por irresponsable, como causante de sus desgracias, en suma, como un fracasado, un perdedor, como diría el eslogan promocional del film, que el eslogan promocional del film decía: los perdedores también escriben la historia. Lo social y lo subjetivo se imbrica cuando Roa es obligado a ser el asesino de Gaitán, pero pese a ello y según el film, no ejecuta el asesinato. Intenta proteger a Gaitán del verdadero asesino, pero es tomado por la turba como chivo expiatorio. Este film y sus antecedentes da cuenta del régimen de audiovisualidad que se ha venido construyendo sobre el Bogotazo, al menos en el cine. Como digo, el registro televisivo habría que analizarlo en otro momento. Como se manifiestan algunas de las críticas hechas a esta película, cito: Gaitán no pasa de ser un político tradicional que lanza ideas sueltas para pescar en río revuelto, hasta ahí la cita. Lo que expresa su dilución en la memoria colectiva operada por las políticas de la memoria sobre lo sucedido. Esto también se expresa en que la película muestre a unos personajes confusos que el espectador nunca logra descifrar como autores intelectuales del crimen. Finalmente, el eslogan promocional de la película, los perdedores también escriben la historia, termina conteniendo a Roa como fracasado y desubicado en el ámbito social y a Gaitán eliminado de la arena política. Una mirada a lo pasado desde el presente mundo globalizado, donde lo político y lo social se reconfigura
y en los que la responsabilidad de llegar a ser sujeto de éxito o sujeto fracasado queda solo en la iniciativa individual. Todo ello da cuenta de que lo que ha venido quedando de esos sucesos dentro de la ventana cuadro de nuestra audiovisualidad, aunque emerge de hechos sociales, se trata de un régimen audiovisual configurado por residuos confusos de lo que pudo construirse en medio de la censura cultural y el tabú político de lo sucedido, asunto común no solo a ese hecho, que es lo peor, sino a otros muchos hechos anteriores y posteriores, dejando cabos sueltos en la memoria colectiva. Este régimen audiovisual ha incidido decididamente en la configuración de lo político y de los sujetos que son lanzados y se arrojan ahora en las densas mareas de la globalización, pero circunscritos en los límites de este proyecto aún inacabado, de esa cosa que todavía parece indescifrable, que se llama Colombia. Muchas gracias. Gracias por estar acá, a pesar de Calle 13. Voy a empezar diciendo que pues lo que les quiero presentar ya antes tiene 3 problemas. El primero, lo que acaba de decir José Gabriel, porque me pone en serios aprietos de por dónde empezar. El segundo tiene que ver sobre todo con el tiempo, y es que, digamos, creo que queda poco, y en ese sentido me va a tocar cortar muchas cosas de las que quisiera imaginar o quisiera expresarles. Y la tercera tiene que ver con mi disposición como profesor. Quienes han tenido la oportunidad de tenerme en clase saben que tengo problemas con quedarme quieto, y eso es muy importante, y esto me encasilla. Bueno, y hay otra, y es que por lo que dijo José Gabriel, no sé si empezar con la presentación que quería poner para lo último o dejarla efectivamente para lo último. Voy a empezar diciendo una cosa sobre lo que plantea José Gabriel. Si ustedes lo notan, de alguna manera, ¿esto tiene luz acá? ¿Sí? Si ustedes lo notan, José Gabriel se para en un lugar que es muy interesante, y es cómo se constituyen regímenes audiovisuales que permean de alguna manera la configuración de unas formas del ver y del entender o comprender lo social. En ese orden de ideas yo estaría parado en el otro lado. Claro, hay unas configuraciones del ver, es decir, no veo solamente con los ojos, sino veo con unas construcciones sociales. Pero cómo las imágenes, y en este caso particular, la fotografía, ayuda a configurar o a construir un proceso educativo. Cómo la fotografía tendría de fondo la constitución educativa. ¿Cómo posibilitaría la constitución de subjetividades? Ahí, digamos, está el centro de mi pregunta, que es parte, digamos, de las indagaciones que vengo realizando a partir de mis estudios doctorales y de los desarrollos que he realizado con estudiantes de la maestría y en mis seminarios. En este sentido, digamos, les voy a presentar, ¿sí tiene luz acá? Es que ya está oscuro. Bien, en este sentido lo que les quiero presentar, es lo siguiente. Primero, digamos, ¿qué relaciones habría entre formación y política? Entre política y pedagogía, y por supuesto, ¿qué tiene, en este caso, la imagen fotográfica de lo político y de formación? Para terminar, si alcanzo a pensar las relaciones entre imágenes de la violencia política, formación política y subjetividad. Voy a arrancar. Formación y política. Partimos por comprender que la formación es el objeto fundamental de la pedagogía,
una formación que, a su vez, está estrechamente ligada con los procesos de constitución de la subjetividad. Se entiende que los sujetos se forman en la interacción con los otros, en un mundo social, en espacios y tiempos determinados mediados por el lenguaje, entendido este último como un fenómeno de sentido abierto que ocurre en contextos de alteridad definidos, tiene apoyo semiótico y teje redes de enunciados interdiscursivos en situaciones sociales definidas. De este modo, el sujeto es espacializado, es cuerpo, y se da solamente en la imbrincada madeja de nudos e interacciones en la que no tiene otro modo de darse, sino desde posiciones y relaciones siempre múltiples. Voy a ir charlando sobre eso un poquito. Estoy entendiendo que el sujeto o la subjetividad se conforma en la interrelación con el otro en espacios situados particulares, y que la pedagogía podría ocuparse o debería ocuparse de no tanto solamente de la didáctica, sino de la reflexión de esos procesos de subjetivación que podríamos entender como formación. Ahora bien, el sujeto es un dándose, nunca está terminado, y se forma en las relaciones que configura en un campo de interacción, pero a su vez es también su experiencia, su historia y sus cargas culturales, las que ponen en juego y en tensión con lo vivido en un tiempo transversal presente, lo que no significa que su ser sea armónico. Por el contrario, es tensional. Es la sinuosa marca de estar inmerso en una serie de relaciones sociales en la que lo discursivo ordena, propone y enuncia. Desde esta perspectiva, los procesos de formación se encuentran a medio camino entre lo constituido por lo vivenciado por los individuos, los conocimientos apropiados durante un trayecto de vida, las instituciones en las que se ha trasegado y el espacio de sentido en el cual se encuentra inmerso y que no está desprovisto de jerarquías, pugnas, órdenes, distribuciones, las cuales a su vez le solicitan al sujeto una construcción, una posición. Así la formación es el fuerte movimiento pendular entre lo que se ha sido, lo construido en un espacio-tiempo particular que se encuentra incidido por diversos sentidos y que se expresa en las formaciones del lenguaje. Acá hago un paréntesis. En este orden de ideas, cuando constituyo un escrito, estoy mostrando lo que he sido y las voces que me recorren. O sea, la formación no sería el proceso simplemente para adelante que voy a seguir, sino que se evidencia en las construcciones mismas de los sujetos. En este orden de ideas, cuando constituyo una obra de arte, cuando constituyo un texto, eso es de alguna manera el producto de esos procesos de formación múltiples e interrelacionales. No obstante, dichas incidencias, indiferente del espacio en que se den, se desvelan en el lenguaje, en tanto mediación, pues tiene inscritos al otro y la cultura. Y por ello las expresiones simbólicas, lingüísticas e icónicas no son neutrales. El lenguaje, al ser proferido, dice de una posición del enunciante y lleva inmerso la posición del otro, lo que significa la constitución de una espacialidad de una relación. Explico eso un poquito. Cuando yo digo a alguien, te vendo mi libro, o te compro tu libro, fíjense que el evento es el mismo, vender o comprar es un intercambio, sino que cuando lo digo estoy poniendo al otro en una posición de vendedor o de comprador independientemente del evento. Es decir, cuando constituyo un lenguaje, constituyo una posición en el otro. Por eso decir mi novia, mi compañero, mi esposo, o decir somos compañeros, tiene una diferencia en relación al lugar que te pongo. Y en ese sentido, la interrelación constituye una forma de ver y entender al sujeto. Ahora bien, comprendemos que la pedagogía en términos amplios se preocupa por la reflexión en torno a los procesos de formación de los sujetos en contextos situados. Sumado a ello, entendemos que en la arena social se dan diversos dispositivos pedagógicos, que en términos de Jorge La Rosa
se pueden pensar a partir de la forma en que se comprende el ser humano. Para este autor, lo que sea el ser humano, en tanto que mantiene una relación reflexiva consigo mismo, no es sino el resultado de los mecanismos en los que esa relación se produce y se media. Los mecanismos, en suma, en los que el ser humano se observa, se descifra, se interpreta, se juzga, se narra o se domina, y básicamente aquellos en los que aprende o transforma determinadas maneras de observarse, juzgarse, narrarse o dominarse. Un dispositivo pedagógico será, entonces, cualquier lugar en el que se constituye o se transforma la experiencia de sí. Cualquier lugar en el que se aprenden o se modifican las relaciones que el sujeto establece consigo mismo y con los otros. Esta concepción sacaría el problema educativo solamente de la escuela o del salón de clase y empezaríamos a comprender que habrían otros espacios donde el sujeto cambia sus formas de verse, narrarse o juzgarse. Desde esta perspectiva, el sujeto es un ser reflexionante, capaz de interpretar, de dar cuenta de una serie de movimientos y acontecimientos que lo interpelan, pero a su vez es coaccionado y constituido por mecanismos que pasan por el lenguaje en sus diferentes modalidades. De hecho, acabo de explicar, La Rosa para explicar esto utiliza un ejemplo bien Foucaultiano, y es el confesionario. Cuando yo voy al confesionario, de hecho, no solamente el confesionario, el hecho religioso, o sea, tengo que empezar con el yo pecador. Yo me confieso, no me lo sé bien, mi esposa me va a pegar. Pero cuando digo eso, ya me estoy narrando de una manera y me estoy configurando de algún modo y me estoy juzgando y viendo de alguna manera. Y en ese sentido, fíjense que ese dispositivo hace que me juzgue y me entienda en relación con los otros y consigo mismo. Pero ese dispositivo pasa fuertemente por el lenguaje, y acá no hablamos del lenguaje en tanto lengua, lenguaje en tanto espacialidad también. Pensado de esta manera, los dispositivos pedagógicos, cualesquiera que estos sean, proponen una serie de relaciones con el mundo, con la cultura y con el campo específico en el cual se encuentran insertos, con los otros, es decir, con los sujetos, y consigo mismo. Ahora bien, tales relaciones no son otra cosa que la expresión de una política. Aquí estoy diciendo, todo proceso formativo es un proceso político. En cuanto a esta, como lo plantea Arendt en algunos apartes, en sentido estricto no tienen que ver con los hombres, como con el mundo que surge entre ellos. En esta misma dirección, Chantal Mouffe plantea que lo político tiene que ver con el nivel ontológico. Esto significa que lo óntico tiene que ver con la multitud de prácticas de policía convencional, mientras que lo ontológico con el mundo mismo en que se instituye la sociedad. En otras palabras, con el modo de interacción e interrelación de los sujetos. Leía un ejemplo que me pareció muy bonito, no sé si fue Chantal Mouffe, bueno, otro autor, que decía que uno se enamora menos de las personas y más de la relación que propone. En ese sentido, digamos, lo político estaría dado en el tipo de relaciones que constituyo con el otro, que ejerzo con el otro. Así, cuando constituyo una práctica pedagógica o hay un dispositivo pedagógico, lo que estaríamos planteando es un modo de ver, entender, pero también de interrelacionarme con el mundo, y en ese sentido hay una configuración política. Respecto a lo planteado, así los procesos de formación de los sujetos pasan por la constitución de sentidos mediados por el lenguaje, y que las prácticas pedagógicas instalan modos de relación con lo social. Así, toda práctica pedagógica es una forma de ver, de vernos y de relacionarnos con nosotros mismos, con la cultura y con los otros. Respecto a lo planteado, se vuelven interesantes las alusiones que sugieren, como lo plantea Santos,
que las diversas prácticas sociales dadas en la vida cotidiana disponen estructuras de subjetivación, a través de complejas negociaciones entre distintos agenciamientos sociales y culturales. En este sentido, Boaventura afirma que lo cotidiano, que es por excelencia el mundo de la intersubjetividad, es la dimensión espaciotemporal de la vivencia de los excesos de regulación y de las operaciones concretas en que ellos se desdoblan. Así pues, las formas en que edificamos y formamos subjetividades tendrían que ver también con los diferentes lugares tecnológicos, sociales, culturales, económicos, estéticos, artísticos, en los cuales se da la experiencia. De cómo estoy tratando de llegar a plantear cómo hay, la formación es política, pero que esa formación se da en diferentes espacios sociales donde se dan las interrelaciones humanas. Y en ese sentido, las tecnologías, el arte y claro, la imagen sería un campo de interacción social que me coayuda a construir formas del ver. Desde esta perspectiva podemos decir que la imagen en nuestros actuales contextos ocupa un lugar importante en los espacios sociales, como apertura a formas de racionalidad, de comprensión y de acercamiento al otro, irrumpiendo en los tejidos sociales e incluso incidiendo en la manera de comprender nuestras corporalidades, lo que significa que ellas se han convertido en elementos muy importantes en nuestros procesos de socialización y de constitución de tejidos sociales. Acá voy a utilizar un ejemplo que utilizo bastante con los estudiantes que tengo en la maestría, y es ¿qué pasaría si no tuviésemos espejos? ¿Cómo nos narraríamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos pensaríamos si ello no tendría que ver es con la narración que el otro haga de sí mismo, de mí mismo? Entonces, eres mono, sí. Claro, entonces cuando te pones frente a un espejo, ¿sí?, te estás mirando a sí mismo, pero también estás haciendo el ejercicio óptico de reversar como una serie de vectores. O sea, me peino para verme a mí en relación con el otro. Y fíjate cómo eso me pone en una cierta posición para el verme. Ahora pensemos en todas las imágenes que aparecen en los medios de comunicación y que nos destellan una cantidad de cuerpos y lugares. Sobre ello voy a hablar un poquito en relación a la imagen y lo político. Los actuales contextos signados, bueno, no se los voy a leer. La imagen no puede ser entendida como un lugar más de expresión, sino que junto a los nuevos repertorios tecnológicos y las prácticas artísticas contemporáneas son constitutivos de la expresión del otro, además de la fabricación de escenarios desde los que se visibilizan las formas de entender y habitar el mundo en el cual vivimos. Desde allí se configuran significados en relación a lo social, lo político, lo económico y lo cultural. Es decir, son espacios de lo educativo si comprendemos por este término la constitución de significados sociales que inciden, interpelan y coadyuvan en la formación de subjetividades. Allí me gusta poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes conoce en carne viva una jirafa? Mi hijo me pide de mascota un pingüino. Es maravilloso porque fíjense que lo que la imagen hace es incluso armarse la idea de la posibilidad de un pingüino en la realidad en la que vivimos. O sea, mire lo que hace la imagen en torno a cómo entiendo el mundo y los significados sociales. Ahora bien, la presencia de la imagen a través de diversos lugares, estrategias y mecanismos dice de sintaxis, estructuras, gramáticas desde la que emergen formas del conocer, en tanto lían significados que elaboran sentidos y pugnan por los mismos. Es decir, la imagen no es neutral. Al tiempo, ellas se edifican como una suerte de dispositivo que coadyuva a la constitución de una mirada. Las imágenes son, como lo enunciaría José Luis Brea, actos de ver complejo, abro comillas, que resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de operadores,
textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales, y un no menos espeso trenzado de intereses de representación en lisa, intereses de raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencia o afinidades. Fíjense que eso es muy interesante, y uno dice, bueno, ¿dónde veo esos intereses? Yo particularmente nunca me he dado cuenta que uno de mis tíos guardaba la fotografía de uno de sus hijos, hija, muerta. ¿Qué quiero recordar? ¿Qué quiero dejar ver? Fíjense que la mayoría de nuestros álbumes familiares no tienen muertos. Y allí habría una fragmentación. ¿Qué quiero mostrar y qué quiero develar? ¿Sobre qué me enfrento? La imagen, así, es un constructo simbólico que involucra y pone en contacto en unas situaciones que llamaremos, para este caso red, una multiplicidad de sentidos, lo que a su vez supone entender que los acercamientos del sujeto a las formas de la imagen, sus maneras de conocer, no pasan solamente por lo visto, sino por lo sentido y los sentidos. Acá es muy interesante pensar que, claro, uno tiene un órgano óptico que lo deja ver, pero que la visualidad no pasa solamente por el órgano óptico. Usted sufre con ciertas imágenes. Y entonces estamos diciendo que la visión es sinestésica, es decir, que pasa por todo el cuerpo. En otras palabras, no hay, como lo plantearía Michel, medios visuales, pues la mirada, la imagen, conduce a otros sentidos, a la configuración de significados. Así, el ver no se trataría tan solo de un problema óptico, sino que ella, la mirada, propicia el trastocamiento, la transfiguración y la movilización de los cuerpos en el espacio, en el tiempo y, en últimas, en la cultura. Lo anterior nos permite decir que las imágenes son espacios relacionales, en los que los sujetos, a su vez que son y están incididos por ellas, reasignan significados mediados por la experiencia misma del ver. Esto es, las imágenes, en tanto formas y espacios de interrelación, permiten encuentros, condiciones de intercambio en las que los individuos se ven interpelados por una experiencia dada en el entorno social. En otras palabras, las imágenes y la mirada suponen una forma existencial, una experiencia de vida, una práctica social. Para ejemplificar esto voy a tomar a Didier Huberman, y es que es un ejemplo que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo sabes que sos alto o gordo? ¿O flaco? ¿Sí? ¿Y cómo sé eso? Claro, porque veo, o sea, cuando miro una imagen, hay una imagen que me refracta, entonces me pone en una posición, ¿sí? Entonces la imagen no sería solamente lo visual, sino que tendría una dimensión espaciotemporal incluso, que constituye una experiencia. Entonces usted se levantó a las 12 de la noche y no había un bombillo prendido, y empieza a tocar, y ojalá que se despierte descalzo, y el dedo peñique del pie izquierdo se choca literalmente contra el borde de la cama. Usted no dice, ay, ay, ay. Sí, pero buscó por todo lado. Cuando logra ver un estadio de luz, entonces la imagen te construye una relación espaciotemporal consigo mismo. Con esto es a lo que me refiero, digamos que la imagen no es un problema solamente de lo óptico, sino del posicionamiento de un cuerpo frente a un algo, comprendido así como un espacio interrelacional en las que se dan tensiones por significados y al tiempo una experiencia intersubjetiva. En ella podemos develar formas de lo político y de constitución de subjetividad. Lo anterior, si comprendemos, en el caso de lo político, como aquellas formas en que se constituyen una serie de lazos sociales, de anudamiento de los sujetos, de relaciones en las que los individuos se instalan en posiciones que pasan por la sensibilidad y la racionalidad, permitiendo la resignificación de la experiencia vital. Expliquemos esto un poco. La mirada constituida en un entorno de relación con la imagen reconduce la corporalidad, posibilita la constitución de una posición que va más allá del cuerpo,
Sugiere una perspectiva y un lugar de sentido y del encuentro con lo otro visto, que en otras palabras constituiría la puesta en marcha de dispositivos de enunciación políticos. Así al mirar se pone en juego lo que la imagen dice de sí mismo, de sus anudamientos y de sus posturas frente a sí mismo y al otro, pues como le explicita Didi Uberman, la mirada se estrella con el volumen de los objetos, de los cuerpos que se convierten en cosas para tocar y que al tiempo son medidas y pensadas desde el cuerpo mismo, pues la imagen, en cualquiera que ella sea, siempre instala una relación con el yo, y es en ello que se encuentra la interpelación. Es en este sentido que Uberman propone que las imágenes nos miran, y allí es donde se instala una relación en la que es posible ver cercanías y distancias con objetos y fenómenos sociales desde la corporalidad y experiencias de los sujetos. Entonces, las imágenes imponen una forma de lo posible en la que se suscriben los lugares diferenciales o semejantes al propio cuerpo, yaciendo o desapareciendo en relación a la propia existencia. Así, por ejemplo, las imágenes de la muerte y de sus diferentes formas se instalan en torno a la posibilidad misma del cuerpo y su estancia futura. La imagen de la muerte reasigna una mirada al sujeto hacia su propia muerte, lo que no niega que pueda existir en aquel que la ve una ojeada de distanciamiento o indiferencia, pero siempre inaugura una mirada de lo que se es. La indiferencia o el distanciamiento puede ser en este sentido una forma de decir el no querer del ver, del negar su posibilidad como parte de la existencia misma, lo que ya es una relación con la imagen y consigo mismo, mientras el acercamiento inspira y despierta otros modos de la presencia cercanos, en algunos casos, a la autoafirmación del sujeto. Con ello lo que quiero plantear es, incluso con las imágenes de la muerte que son tan difíciles, en este caso que mi tío Hermes pone allí a su hija, uno dice, por Dios, no miremos eso. Fíjate que es una relación, en una posición valorativa frente a la muerte. No hablemos de ella, distanciémoslo, cambio la quiere poner presente. Y entonces esa mirada de la imagen es una mirada valorativa, donde hay una posición ética. Dicha posibilidad de interacción de la imagen nos habla de ella, por una parte, como presencialidad de la alteridad. Es decir, siempre nos muestra frente al otro y a lo otro. Y por otra, emerge como espacio dialéctico. Es decir, pone en el juego y en el ritmo mismo de la imagen la posibilidad de intercambio, de discusión y de tensión entre diversas significaciones. Lo que no quiere decir la resolución de contradicciones y mucho menos la incrustación de mundos visibles. Es, en otros términos, la figurabilidad de lo visible y de lo invisible. ¿Qué quiere decir esto un poco? Es, cuando veo una imagen, se presentan visibilidades, pero también se configuran una serie de invisibilidades que se hacen presentes. Es bastante llamativo en los periódicos de mediados del siglo XX en Colombia, cuando Gaitán empezó, digamos, a hacer su carrera política y estaban muy cerca de a los ejercicios presidenciales, el hecho de que no había una fotografía en uno de los periódicos del candidato contrario. O sea, ni siquiera lo imaginemos, ni siquiera lo veamos, porque mostrarlo es presenciarlo, es darle la posibilidad de estar. Y en ese orden la imagen visibiliza e invisibiliza y constituye un marco para el ver. Entonces, su potencialidad está en tanto impone visualidad, su temporalidad y su forma. Estas nos indican un lugar del cuerpo y de nuestra visual. De hecho, se opone ante otras cosas, nos deja ver lo que ella mira de nosotros. En este sentido, Uberman enuncia, la imagen, por mínima que sea, es una imagen dialéctica, portadora de una latencia y una energética. En este sentido, nos exige que dialecticemos nuestra propia postura frente a ella, que dialecticemos lo que vemos en ella, es decir, que exige que pensemos lo que captamos en ella frente a lo que ella nos hace, frente a lo que en realidad nos deja desasidos, dice Uberman. Así entonces, al inaugurar un espacio de visibilidad y de interrelación,
nos conmueve hacia relaciones posibles, posturas, y ellas no solo corporales, sino en las que media una relación con los otros en el mundo. Es en este sentido que comprendemos que la imagen figura un mundo político, en tanto que instaura relaciones posibles, formas del ver, del estar e incluso del actuar, sobre todo si entendemos que lo político de la imagen no pasa tan solo por los mensajes, sino por las posibilidades que instaura en nosotros la constitución de relaciones. En otras palabras, la eficacia de la imagen, su posibilidad de interpelación, educación, consiste antes que nada en la configuración de disposiciones de los cuerpos, en recortes de espacios y tiempos singulares que definen maneras de estar juntos o separados, frente o en medio de, adentro o afuera, próximos o distantes. En esta misma lógica, las imágenes se convierten en espacios de subjetivación. Si por este concepto comprendemos el conjunto de condiciones que hacen posibles que instancias individuales o colectivas estén en posición de emerger como territorio existencial subirreferencial que delimita o es adyacente a una alteridad también subjetiva. Es decir, la subjetividad es el conjunto de las relaciones que se crean entre el individuo y los vectores de subjetivación con los que se encuentran individuos o colectivos, humanos o inhumanos. Yo espero haber sido claro por lo menos en estas dos partes, en cómo entiendo la subjetividad, la formación, la pedagogía y lo político, y cómo las imágenes constituyen forma de interrelación políticas. La siguiente parte hablaría un poco de cómo comprendo la relación entre memoria y fotografía. No obstante, digamos queda muy poco tiempo, porque yo quiero mostrarles una cosita que me cansé haciéndola, pero que me parece que me permite hablar de tres o cuatro elementos que me llaman mucho la atención sobre las imágenes de la violencia política que aparecen en Colombia. Les voy a pedir que apaguemos las luces y que veamos esto 4 o 5 minutos y me dejen decirles unas palabritas chiquitas.
un poquito, por favor. No, son como en el minuto 4 algo. Más. Pareciera que no tenemos más que un sinuoso sino solitario. Tenemos un cuerpo destrozado y la esperanza perdida en las tumbas de los muertos, pero no tenemos una imagen que nos dé un atisbo de esperanza, una señal que nos permita imaginarnos otra tierra. Acá hay que decir, digamos, que estas fotografías tienen una historia un poco llamativa, porque a nombre de que he venido trabajando con este tema, ya me empiezan a llegar gratis las fotos. Entonces Mauricio Lizarralde me prestó unas, otros fotógrafos me mandaron otras, y así van llegando, y lo que acá hay es un montaje que, si ustedes, digamos, tuvieran la oportunidad de verlo otra vez, se van a dar cuenta que en las primeras lo que intento mostrar son como esas imágenes de alguna manera bonitas, estéticamente bien hechas, ¿sí? Pero donde aparece es la víctima. En la otra aparecen los victimarios. Esa es otra posición del ver. ¿Qué quiero ver? ¿Y dónde quiero centrar la mirada? Y por último están las que recorren algunos diarios. Bueno, por último no, antes las penúltimas son aquellas escabrosas, muy fuertes. Y por último otra vez volvemos al sujeto víctima, ¿no? Esto no está así en nuestra realidad. Lo que solamente quería mostrar esa narrativa que de alguna manera construyo para mirar diferentes formas del ver de lo político y dónde nos sitúan en torno a lo que queremos ver, en torno a lo que queremos mirar, cómo ello nos constituye. Además, yo creo que eso de que la imagen pasa no solamente por la visualidad, sino por lo sensible, nos ocurrió de alguna manera. Algunos me disculpan, pero yo vi a algunos diciendo, uff, como que no miremos para allá, no miremos para acá. Esa disposición valorativa que usted construye ahí es política. Pero además me pone a ver, acá no tanto, porque lo que traté de hacer fueron múltiples, a significar un modo de ver la violencia. El proyecto Víctimas de la revista Semana el año pasado presentó unas víctimas bonitas. No, en serio, digamos bonitas, en el que son víctimas. Que en otro trabajo que presenté, la hipótesis es que allí hay una relación con un campo de sentido que tenía que ver con la ley, la reparación a las víctimas. Entonces lo que hay que mostrar es la víctima y configurar una idea que desvela, o mejor, nubla la pregunta de por qué las víctimas, qué fue lo que sucedió, quién lo cometió. Y allí hay otra pregunta. Pero ese es el escenario social por el cual constituimos unos imaginarios en torno a. Si a uno le presentaran las penúltimas imágenes, esas que son escabrosas allí, dice que la lógica es, esto es muy tenaz, alguien lo hizo, ¿quién fue quién fue capaz de hacer esto? Mientras que si vemos a la víctima decimos, pobrecita, hay que ayudarla. Fíjense que son dos lugares, por poner ejemplos rápidos. Podría seguir hablando del tema, pero toca dejar tiempo para preguntas y tal. Muchísimas gracias.